y pedir de su gracia, pedir que Él siga guiando nuestra vida. Queremos preguntar si hoy día tenemos la bendición de tener visitas en medio nuestro. Si hay alguien que está por primera vez, por favor, solo pueda levantar su mano. Queremos darle la bienvenida. Queremos pedir que el Señor les bendiga y que Dios guíe siempre nuestro corazón. Bien, hoy yo estoy corto de vista o nadie levantó la mano. Una de las dos cosas pasó. La salvación. Cuando hablamos de la palabra salvación, podemos revisar en el Antiguo Testamento y ver que las personas del Antiguo Testamento no tenían tan elaborado el tema de la salvación. Es decir, ellos en el principio, como la revelación de Dios es progresiva, como la revelación de Dios va trabajando con un pueblo, para ellos la salvación tenía que ver con ser liberados aquí y ahora. ¿Dónde veían la salvación? Por ejemplo, cuando estuvieron cautivos por algún pueblo. Cuando fueron liberados de los egipcios, ellos vieron ahí la salvación en forma muy, pero muy clara. Era una salvación en forma práctica. Era una salvación como cuando nosotros en algún momento nos sentimos salvados por algunas situaciones en particular, ¿no? Mi señora me dice que era, cuando yo digo cuando era más chico, ella me dice mejor di cuando eras más jovencito, porque ha sido casi siempre el mismo porte. Parecido a Saqueo. Venía de clases y siempre he tenido la bendición de ser un poco dije, así que todos me quieren un poquito nomás, pero me quieren. Entonces en la población donde yo vivía me querían mucho y yo saludaba a la gente y un día veo a dos jóvenes que están ahí y los saludo y ellos no me querían precisamente como uno pensaba. Ellos estaban buscando a alguien para quien asaltar y yo me acerqué y poco cauto me pusieron una cuchilla en el cuello y me dijeron entrega todo lo que tienes. Y ahí quedé yo. Y estábamos en toda una esquina y eran como las 3, 4 de la tarde. Y dije, no tengo mucho, pero aquí algo tendré que estar. Y me dije, sácate la casaca. Así que estaba sacándome mi casaca y de esa vuelta aparecen como unos 30 chiquillos que iban a jugar a la pelota. Y todos me conocían y todos me querían. Y estos no iban a la iglesia. Entonces le dieron una bendición de patada y combo a los chiquillos. Y lo que fue una salvación para mí fue una perdición para ellos. Entonces la salvación como en forma concreta en la vida. En elementos de la vida en que usted y yo hemos estado angustiados por algo en particular. Y viene la salvación de Dios. Conversábamos con unos hermanos en la semana. El hermano me decía, ¿sabe? A mi esposa le dio una especie de paro cardíaco. Estaba ahí muy angustiada todo y llamamos al policlínico que está cerca. Dice, llamamos y no me va a creer, pastor, dice que ellos contestan el llamado desde un celular y él les da la dirección y ellos le dicen, pero si estoy aquí mismo. Le dice el médico o el enfermero quien estaba, pero si estoy en la misma calle. Y dice que él abre y están al frente. Y la atención fue oportuna y pudieron ayudar a la hermana. Y alguien diría, hermosa casualidad. Otros dirían, causalidad. Los hermanos lo interpretaron como una salvación plena aquí y ahora. Fíjense que en el Nuevo Testamento la palabra que ocupan para salvación viene de una palabra que es soter, donde viene la idea de la sotería, de ser salvado. Y en el Nuevo Testamento se empieza a crear esta idea de la salvación en el aquí y en el ahora, pero sigue avanzando.
a la salvación que tiene que ver con vida eterna. A la salvación que tiene que ver no solo con las cosas prácticas de la vida, sino con sentirnos que usted y yo somos pecadores. Bromeamos con el ministerio Adora, que ahora por las nuevas leyes nosotros no les vamos a poder decir pecadores. Pero somos pecadores. Y la salvación lo que hace es restaurarnos y darnos una nueva esperanza. Y nosotros miramos y encontramos que necesitamos ser salvos. Y miramos y empezamos a reflexionar sobre una vida mejor, una vida eterna. Porque si empezamos usted y yo a pensar cuántas injusticias hay en la vida, ¿por qué parten las personas que amamos? ¿Por qué de repente viene una enfermedad, golpea en nuestra casa y se queda como para siempre? ¿Por qué a veces pasan tragedia tras tragedia de personas que amamos? ¿Les ha pasado que uno a veces como que no sale de una e ingresa a otra? Entonces, la idea de la vida eterna tiene que ver con que hay una esperanza que es superior, que aunque algunos de los nuestros han partido, nosotros tenemos fe de que hay otra vida, de que esta es una maqueta de otra superior, de que usted y yo nos vamos a encontrar con personas que amamos. Yo anhelo el abrazo de mi madre, que entre otras cosas me enseñó de la fe. Entonces, nosotros no decimos como dicen los demás. No decimos que después de esta vida no hay otra. Así que pasémosla bien aquí. Nosotros decimos pasémosla bien aquí y sigámosla pasando bien allá. Y tenemos esperanza incluso después de la muerte. Pero fíjese que cuando empezamos a hablar de salvación, a veces como que empezamos a mirar algunas tensiones. Algunos empiezan a pelear si la salvación se pierde o no se pierde. Otros empiezan a mirar y ver que la salvación como que tiene algunas cosas que no logran entender por qué se entiende como salvación la idea decisional de que usted y yo en algún momento dijimos sí a que el Señor entrara en nuestro corazón. Y lo vemos como eso, pero como un suceso que se inició ahí y se terminó ahí. Y algunos dicen, oye, pero él se convirtió, pero resulta que sigue haciendo cosas que no corresponden. Y empezamos a dudar. Algunos podrían decir, yo puedo dudar de la conversión, pero no de la salvación. Y empezamos a mirar si esto es un proceso estático o si en cierta forma usted y yo cada día nos seguimos salvando. Cada día usted y yo, desde que abrimos nuestro corazón al Señor, iniciamos un proceso. Y a ese proceso algunos le llaman santificación. Pero sea como sea, tenemos que preguntarnos y recordar que estas tensiones están. Porque para nosotros experimentar salvación es experimentar el perdón de Dios. El perdón de Dios sobre nuestra vida. Y eso sí que es hermoso. Cuando usted y yo nos sentimos perdonados. Experimentar salvación es experimentar reconciliación con Dios y con los que están a nuestro lado. Experimentar esa salvación hermosa es experimentar la libertad de cadenas que nos oprimían y sentirnos libres de verdad. Experimentar salvación es romper con el pecado que a ti y a mí a veces nos angustia tanto. Entonces, cuando miramos en lo práctico, cuando vemos a veces tanto dolor emocional y físico que nosotros vivimos,
Cuando usted y yo hemos escuchado de personas que amamos que nos dicen, ¿sabe? Yo quisiera irme de esta tierra ahora y ya. Porque a veces miramos solo la salvación en el más allá y olvidamos de que empieza acá. Cuando miramos en lo práctico, que vemos que algunos incluso, tal vez por circunstancias de la vida, en lo social decimos, mira, nos ha ido bien, y uno va y les dice, necesitamos ser salvados. Y a usted y a mí algunos nos dirán, ¿y de qué? ¿Y de qué voy a ser salvado si yo en esta vida la estoy pasando bien? ¿Y de qué voy a ser salvado si, según lo que tú me dices, yo no tengo ninguno de esos problemas? Entonces, es interesante que reflexionemos sobre la salvación. Y el texto que hoy día se nos propone, que ya lo leímos y lo escuchamos, es de Zaqueo. Y el tema particular es la salvación. Pero cuando nos vamos mirando en el texto nos vamos a dar cuenta que a lo menos pasan dos cosas. Primero, que Lucas 19 no lo puedo revisar del todo bien si no me voy un poquito más atrás y empiezo a revisar una experiencia de Lucas 18, que es de un joven que es rico, que dice que también es un principal. En otras versiones dice que es un principal de la sinagoga. Pero un joven que tiene cualidades que hay que revisar. Primero, que es joven. Segundo, que es rico. Tercero, que va a Jesús de una forma muy particular. Ahí está el texto. ¿Cómo va? En público. ¿Y qué le dice? Maestro bueno. Y que va con una pregunta muy particular. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? De lo que estamos tratando de hablar. Y fíjese lo que dice, ¿qué haré? En la lógica tal vez de este joven siempre hay que hacer algo para obtener la salvación. Y cuando empezamos a mirar le dice, los mandamientos sabes. ¿Y qué dice él? Los llevo desde mi juventud. Dice el texto. Y después él le dice, te falta solo una cosa. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y el texto dice, y la historia ustedes la conocen, este joven ¿qué hace? Se entristece y se va. Entonces en el verso que sigue, 25, si mi memoria no falla, 24, dice, al ver esto Jesús, dice que se había entristecido, se fue. Y en el 25, ¿qué dice? Dice que es más fácil esta metáfora exagerada, que la podemos compartir en algún momento, pero dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y fíjense que ellos les dicen, Señor, pero te hemos seguido nosotros y hemos dejado todo. Dice, y Pedro le dice, nosotros te hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y fíjese que desde ahí, desde la teoría que nos expone Jesús, pasamos al texto. Pasamos al texto de Lucas 19. Y de ahí pasamos a esto. ¿Por qué? Preguntarnos algunas cosas. ¿Por qué le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Nosotros siempre hemos visto algunas cosas y decimos lo siguiente. Era porque en su corazón estaban las riquezas, y es verdad. Pero también es una forma de decirle, mira, tú lo que hagas, lo más grande que hagas, no va a ser suficiente
para entender que tú te vas a ganar una salvación, sino más bien vamos a tener que entender ellos y nosotros que la salvación es un acto de misericordia de Dios sobre nuestra vida, que no tiene con el quehacer, sino tiene que ver con la misericordia de Dios sobre nuestra vida. No tiene que ver con sacrificios humanos, con esfuerzo tuyo y mío, sino tiene que ver con gracia divina. De eso se trata. Dicho en forma popular, nosotros no podemos salvar a nadie. Y fíjese que el texto va diciendo, y el verso 26 del capítulo 18 dice, y ahora, como decía el Chavo, ¿quién podrá salvarnos? Eso dice el texto. Y ahí sale esta declaración. Y cuando empezamos a mirar lo primero, Lucas 19, que ya entramos en el texto que queremos compartir, empezamos a mirar que la primera cosa que quiero que quede como salvación hoy día es que cuando empezamos a comparar estos dos textos, por un lado encontramos a uno que es joven, que tiene una combinación difícil, joven y rico, y encontramos a uno que es pequeño y que es recaudador de impuestos. Encontramos a uno que hace todo lo bueno y a otro que tiene todas las condiciones malas, que es odiado por el pueblo, a un joven que tal vez para ese tiempo sería el yerno perfecto, ¿no? Y a otro que a lo mejor lo querrían tener desde lejos. Encontramos a alguno que tiene la pequeñez. Encontramos a uno que va en público y otro que va en privado. Encontramos a uno que piensa en la vida eterna y el otro solo que quiere saber quién es. Y cuando empezamos a darnos cuenta bajo la lógica de la meritocracia, y si nos preguntáramos todos los que estamos aquí, ¿cuáles de estos dos solos con las características, sin conocer la historia, podría ser más fácil que alcanzar a la vida eterna? Tal vez en nuestra lógica diríamos el joven rico, porque cumple muchas cosas. Y este otro no cumple mucho. Pero hay algo que es hermoso. La salvación es para todos. La salvación puede llegar a aquel integrante de la casa que tú y yo en algún momento ya ni siquiera oramos, porque sabemos que es difícil y que es duro de corazón. Pero cuando miramos este texto, recordamos que el Señor puede entregar salvación a todos, que el Señor puede mirar a un recaudador de impuestos que trabajaba para Roma. Podemos mirarlo como Zaqueo, bueno para saquear. Podemos mirar que a lo mejor era a la persona en que menos podría llegar la salvación. Pero esta historia nos señala un camino para nosotros. Es posible encontrarnos con Jesús. Es posible mirar su salvación. Es posible creer, como lo dice tan poéticamente Isaías 1:18, ¿recuerdan eso? Cuando nos dice, si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán blanqueados como la blanca lana. Eso es lo que hace el Señor. Y si estamos aquí, queremos decir que usted y yo, solo por su misericordia, hemos alcanzado salvación. Y seguimos alcanzando salvación en medio de todas nuestras luchas, en medio de todas nuestras situaciones, porque este es un proceso dinámico que dura toda la vida. Que usted y yo, el Señor nos llamó ¿a qué? A tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Entonces, si la salvación es para todos, no nos queda otra cosa que decir aleluya. Si se pudo con Zaqueo, también se puede con nosotros. Aleluya. Si se pudo con Zaqueo, se puede con cada uno de nosotros. Y quisiera que pensáramos en aquello y solo agradecer por la misericordia del Señor, que es para todos y todas los que hoy día estamos aquí,
los que nos escuchan tal vez por los diferentes medios, pero es una salvación que es gratuita. Lo segundo que quisiera que pudiéramos mirar en el punto 2 es que la salvación es reconocer. Y vamos a ver algunas cosas que vamos a reconocer. Nuestra pequeñez. Pero no es solo nuestra pequeñez en la altura. Nuestra pequeñez tal vez emocional. Nuestra pequeñez espiritual. Nuestra pequeñez a veces moral. Nuestra pequeñez en base de todos los problemas que usted y yo podemos ver. Necesitamos reconocer que somos débiles. Necesitamos reconocer que la ayuda del Señor debe ser permanente todos los días de nuestra vida. Y a veces la misma vida y las situaciones nos hacen pensar en lo que usted y yo somos. Pero cada día, usted y yo a la luz de este texto, necesitamos reconocer nuestra pequeñez. Fíjese lo que sigue diciendo el texto. Necesitamos también, usted y yo, reconocer, y que está entre líneas, que usted y yo no necesitamos subir. Fíjese lo que pasa con esta historia. Dice que Zaqueo sube a un árbol. ¿Pero qué le dice el Señor? Baja. Baja. No es solo reconocer nuestra pequeñez, sino es reconocer que usted y yo tenemos que, para encontrar salvación, saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y en vez de subir, tenemos que bajar. Y a veces pareciera ser que nosotros no queremos bajar, pero la misma vida nos baja. ¿Para qué? Para que entendamos quiénes somos. No necesitamos solo en el esfuerzo humano tratar de hacer las cosas. Ya nos ha pasado en la vida y tantos textos nos dicen lo mismo. ¿Recuerdan la Torre de Babel? A veces se tuvo que destruir todo. Y a veces pareciera que nuestras vidas las estamos armando y de repente viene un huracán. Pero ¿sabe? De ese huracán, que usted puede ponerle el nombre que quiera, la salvación nos indica que Dios puede hacer algo nuevo. Pero no necesitamos subir, necesitamos bajar. Necesitamos ser pequeños y entender que no es en nuestros méritos, es en su gracia. Necesitamos entender esto, date prisa y baja. ¿Y de qué me voy a bajar? Bueno, tal vez de una cultura de la apariencia. ¿Le ha pasado que está con el corazón destrozado y sale y dice, ¿cómo estamos? Automáticamente, bien, ¿y tú? Necesitamos bajar. Necesitamos bajar de nuestra cultura de la apariencia. Necesitamos reconocer nuestras faltas. Para encontrar salvación, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es saber dónde estamos. Podemos, disculpen que lo diga así, pero podemos engrupirnos toda la vida. Incluso nosotros mismos, con argumentos, con subir, con decir es un proceso, con decir todos lo hacen. Pero dentro de tu corazón tú sabes que tenemos que reconocer nuestras faltas. Pero tan así como tenemos que reconocer nuestras faltas, podemos decir que desde Dios no tengamos miedo, porque el Señor nos ama en medio de nuestras faltas. Y porque nos ama, quiere entregarnos esa salvación tan hermosa. Fíjese que es curioso, pero Zaqueo, se ven parecidos, se sube a este árbol y el Señor lo mira. Y yo creo que lo mira en medio de las ramas. Y yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos está mirando. Reconocer nuestra pequeñez, reconocer que no es subir humanamente, sino por el contrario, bajar y reconocer que Él nos mira en medio de todas nuestras ramas y que Él nos mira de una manera distinta. Los más con experiencia recordarán cuando nos mandaban a comprar, porque hoy día ya ni siquiera se manda a comprar, se pide con Uber.
¿Le pasó en algún momento que uno tenía miedo de cruzar la calle e ir al negocio? ¿Y qué nos decía la mamá o el papá? Anda. ¿Qué nos decían? Yo te voy a estar mirando. Y solo esa mirada nos daba algo más, ¿no? El Señor puede mirar en medio de nuestras ramas. El Señor puede mirar lo que nuestro corazón hoy día está pensando. El Señor es salvación y nos dice, al igual que este texto, en medio de las ramas, reconociendo nuestras pequeñeces, nos puede decir, baja, que yo quiero estar en tu casa. Y cuando escuchamos eso, puedo decir yo, en las cosas que me quitan el sueño, que puede llegar la salvación. Porque Jesús mira en medio de las ramas y quiere estar en mi casa. Y nos dice hoy día, yo estaré en tu casa. Yo estaré con tu hijo. Yo estaré con tu hija. Yo estaré en medio de la tormenta. Pero te quiero pedir algo. No nos engrupamos todos intentando subir al ojo humano y la cultura de la apariencia. Bajemos a los pies de nuestro Salvador para encontrar en Él perdón y reconciliación. Para encontrar en Él que la salvación es reconocer nuestra pequeñez, pero adorar su grandeza. Reconocer que nosotros humanamente queremos subir, pero Él nos dice que la máxima exaltación está en bajar y encontrarnos con Él. Reconocer que Él puede mirar en medio de las ramas. Reconocer que Dios sigue trabajando en medio de nosotros. Quisiera que pensáramos en aquello. Y quisiera decir como punto 3 que la salvación es renuncia. Renuncia plena. Mire qué curioso. Al joven rico se le pide que haga algo y no lo hace. Pero a Zaqueo no se le pide nada, pero lo hace todo. ¿Y qué tenemos que renunciar? Tenemos que renunciar a lo que está en nuestro corazón como prioritario. Tenemos que renunciar a la idea de que, y tengo que planteármelo a mí una y otra vez, a la idea que los hijos son una de las cosas por seguir viviendo. Y claro que sí, pero la prioridad es distinta. Tiene que estar el Señor primero. Tenemos que reconocer y ver cuáles son nuestras riquezas y entregarlo todo al Señor. ¿Qué dice Zaqueo? Sin que nadie le diga nada. Dice, se pone de pie junto a la mesa de Jesús y dice, Señor, ahora mismo doy la mitad de mis bienes. Y si en algo he fallado, lo puedo dar 4 veces. Renuncia completa. Renuncia entera. Y volvemos a preguntarnos, ¿qué es la salvación? La salvación es renuncia. La salvación, más que preguntarnos si se pierde o no se pierde, podríamos preguntarnos qué es la salvación. Y podríamos decir a través de este texto, es que es reconocer nuestra pequeñez, reconocer que tenemos que bajar, reconocer que nuestro Señor Jesús nos mira entre medio de las ramas y renunciar a todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y solo así podremos encontrar esta salvación que tiene que ver con cosas tan prácticas, con cosas tan hermosas y a veces tan básicas, pero entender que la salvación tiene que ver con vivir una vida sin esperanza. En eso somos salvos, porque nuestra esperanza está en Jesús. Que la salvación tiene que ver con vivir una vida altamente individualista.
y acercarnos a la comunidad de fe, a las personas que caminamos en la fe y que en algún momento llamamos amigos, compañeros de camino. Que la salvación tiene que ver con tener personas que nos abrazan y nos levantan el ánimo. Que la salvación tiene que ver con que tenemos una esperanza que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la salvación tiene que ver con el aquí y el ahora, pero también con el más allá. Que la salvación la empiezo a vivir aquí y que la termino allá en el cielo. Pero tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras riquezas. Jesús, cuando ve el acto de entrega y renuncia, dice el texto que se para y dice: Zaqueo, ha llegado la salvación a tu casa. Porque la salvación es renuncia, es ponerlo a Él en primer lugar. Porque la salvación es tener esperanza, aún cuando la muerte nos visita. Porque su salvación es eterna. Y quisiera que todos los que estamos aquí pudiéramos cada día experimentar su salvación. Quisiera que pudiéramos pensar en lo que nos quita el sueño y pudiéramos entregárselo al Señor. Y cuando se lo entregamos, en cierta forma igual estamos diciendo, al igual que Zaqueo: Señor, te entrego todo a ti. Y sabe, Dios no quiere que entregues lo mejor, quiere que entregues todo. Dios no quiere un poquitito de nuestra vida, quiere todo. Y Él nos invitó a su mesa, y Él nos invitó a su casa. Y creo que es tiempo de que usted y yo podamos poner sobre las manos de Jesús todo lo que hoy día encontramos que es difícil y experimentar esa salvación que solo Él la puede dar. Si sientes que tienes que tomar decisiones, queremos pedirte en el nombre del Señor que puedas pasar aquí adelante y como un acto de ofrenda al Señor puedas entregar lo que está ocupando el primer lugar en tu corazón y puedas entregárselo al Señor. Y podamos tener fe de que son las palabras de Jesús que nos dice: ha llegado la salvación a tu casa, ha llegado la salvación a lo que hoy día tanto nos cuesta. Ha llegado su salvación, la salvación de Él, del Maestro que puede ver en medio de las ramas, del Maestro que quiere que reconozcamos nuestra pequeñez, del Maestro que quiere que no entendamos que es subir bajo el mérito humano, sino bajar a los pies bajo la gracia divina. Quisiera invitarte, si sientes de parte de Dios que necesitas la ayuda y la gracia en algún área en que quieras invitar a Jesús, que Él venga a nuestra casa y que nos enseñe el camino. Pido a los hermanos de Adora que puedan, y a los hermanos les pedimos que podamos orar, que podamos pensar en lo que el Señor quiere decirnos. Queremos decir que necesitamos, Señor, tu presencia en nuestra vida y que tú puedes enseñarnos un camino nuevo. Señor, aquí están mis hermanos y hermanas ante tus pies. Y queremos declarar que nosotros, en nuestras propias fuerzas, no tenemos nada que entregar.
pero tú sí. Porque tú eres salvación. Porque tú eres el que puede mirar en medio de las ramas. Porque tú eres el que puede dar gracias porque llega la salvación a nuestra vida y nos enseña un nuevo camino. Y tú nos dices de nuevo, es necesario que yo esté en tu casa. Y queremos agradecer porque para nosotros la salvación eres tú, Señor. Tú eres nuestra salvación. En ti encontramos paz para todas nuestras ansiedades. Tú eres el Dios de la historia, tú eres el Dios de nuestro pasado. Y en nuestro pasado, Señor, pedimos reconciliación para nosotros mismos y para los que nos han dañado. Tú eres el Dios de nuestro presente. Nuestro presente está en tus manos. Pero tú eres el Dios también de nuestro futuro. Nuestro futuro no depende de nuestra economía. Nuestro futuro no depende de los mercados. Nuestro futuro está en tus manos. Y depende de ti. Y en ti podemos encontrar paz. Queremos declarar, Señor, que necesitamos que vengas a nuestra casa. Que te quede en nuestra casa. Que orientes nuestros corazones, que orientes a nuestras esposas y esposos, que nuestros hijos te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Necesitamos urgentemente de ti en cada día y solo en ti podemos encontrar paz, solo en ti podemos encontrar fuerzas. Señor, pedimos por nuestros hermanos que están aquí, que tú les llenes de paz, que tú seas el Salvador de su vida hoy y siempre, y que en la situación que hoy día están viviendo sea entregada a tus pies y podamos decir el día de mañana que tú has sido fiel, que tú sigues siendo fiel, que tu misericordia es nueva cada mañana y que tú nos entregas de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos en el nombre de Jesús.